¿Qué tal, compañeros? El tema que hoy se les presentará es el tema de eutanasia, con el objetivo de explicar qué es la eutanasia, qué tipo de eutanasia existe, para qué sirve y en quiénes se aplica, qué países la llevan a cabo y qué piensa el pueblo mexicano acerca de este tema. Es una presentación del equipo 5, grupo 5V, de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Querétaro, por parte de la materia de ética. ¿Qué es la eutanasia? Del término griego eutanatos, buena muerte, hace referencia a las acciones realizadas por otras personas, a petición expresa y reiterada de un paciente, que padece sufrimiento físico o psíquico a causa de una enfermedad incurable, como por ejemplo podría ser el cáncer en una etapa terminal, y que le obliga a vivir de manera inaceptable o indigna. ¿Cuál es el objetivo de la eutanasia? Consiste en ponerle fin o evitar un padecimiento insoportable, causándole al paciente una muerte de manera rápida, eficaz e indolora. Estas acciones se hacen en atención a la persona y de acuerdo a su voluntad. Debemos aprender a diferenciar de eutanasia al homicidio. Para esto creamos esta tabla donde se explica en qué consiste cada una. En primer lugar, eutanasia. Existe un vínculo causal directo e inmediato entre la acción realizada y la muerte del paciente. Homicidio. Atenta directamente contra la seguridad y el bienestar del individuo. Eutanasia. Conocimiento informado del paciente durante todo el proceso, desde la instauración de tratamientos, suspensión y por último, la decisión de la eutanasia. Homicidio. Puede ser llevado a cabo de manera premeditada o por accidente, afectando a segundas o a terceras personas. También cabe resaltar que existe el homicidio por compasión, que consiste que cuando se produce que alguien provoque la muerte de un paciente sin que exista una petición expresa de este, sin conocer por lo tanto su voluntad, pero actuando por compasión o por piedad ante una situación de padecimiento muy grande, por la intención de procurar un bien. Existen varios tipos de eutanasia. En primer lugar tenemos eutanasia activa. Es la realización de un acto concreto del cual resulta la muerte de una persona. Eutanasia pasiva. Ocurre cuando iniciamos o interrumpimos los medios que mantienen la vida del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente está entubado o está conectado a monitores que le mantienen con vida y deciden desconectarlos o pausar este tratamiento. También tenemos eutanasia involuntaria. Ocurre cuando el paciente manifiesta deseo de vivir. Eutanasia de doble efecto. La muerte ocurre como efecto colateral de una acción médica cuyo fin primario era proporcionar un bien al paciente. También cabe mencionar el principio de autonomía, pues es un punto muy importante que tiene el paciente y todo ser humano sobre decidir sobre su vida. Se entiende por la capacidad para escoger libremente entre diferentes opciones la forma en la que queremos vivir. El ejercicio de esta autonomía que da un sentido único y genuino a nuestra vida. Incluye la forma en la que queremos que sea nuestro final. Y también tenemos la buena praxis médica, que cabe mencionarla, pues es algo que los médicos llevan a cabo en su día a día como su labor. La buena praxis médica debe incluir el respetar a la voluntad expresada por el paciente o quien le representa y la aceptación de las limitaciones a la actuación médica que éste decida. El principio de no maleficencia incluye también el respeto a la voluntad del paciente. Mis compañeros seguirán con la explicación sobre el tema de la eutanasia.
La decisión informada consiste en que cuando un enfermo desee poner fin a su vida, debe disponer en todo momento de la información que exista sobre el proceso y tratamiento que llevó, sus diferentes alternativas, posibilidades de tratamientos paliativos y la adecuada información de médicos y todo personal que puede intervenir. Pues básicamente es de que haya demasiada transparencia en el tratamiento y proceso que llevó este enfermo. La dignidad es un valor incondicional que tiene todo el ser humano. Es un valor que es carente de precio. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. Morir con dignidad. En este video, pues básicamente transmite un mensaje que todos tienen derecho a morir con dignidad, pero también es difícil para el doctor tomar tal decisión cuando al momento de que llevó su tratamiento es difícil tomar la decisión de acabar con su vida, básicamente. En las voluntades anticipadas son la expresión de deseos, prioridades o decisiones de una persona formuladas de forma anticipada o en previsión de que un momento dado la situación de incapacidad en que se encuentra no se lo permita. Es como dejar básicamente escribir tus últimas palabras, por así decirse, ya que pues, no tienes la certeza de que un día de mañana vas a poder escribir o decir esas cosas que vas a escribir a tus seres queridos o a quien se las vayas a escribir. Una enfermedad terminal se trata de una enfermedad incurable que está en estado avanzado y que en un periodo corto de tiempo progresa hacia la muerte. Puede ser de meses hasta pocos años. Pues creo que esto queda bastante claro, no tengo nada más que agregar. La sedación terminal es cuando administran fármacos para conseguir un alivio imposible que no se obtiene con otras medidas, por un padecimiento físico o psicológico, mediante la disminución suficiente, profunda y previsible, irreversible de la conciencia. Pues básicamente es cuando los tienen sedados, porque pues, el dolor es insoportable, pues hasta que llega a dada circunstancia donde pues alguien tiene que decidir si se le aplicará la eutanasia. El suicidio asistido o auxilio al suicidio. Consiste en cuando una persona que sufre de una enfermedad irreversible y que quiere acabar con su vida, le pide a alguien más que le proporcione los conocimientos y los medios para hacerlo. Cuando esta persona le ayuda y es médico, hablamos de suicidio médicamente asistido. Básicamente, pues sí, es cuando una persona le pide a alguien, sea médico o no, que pues, acabe con su vida, o que lo desconecte, o que le dé los medios para pues, no seguir sufriendo. Esto se le podrá llamar suicidio asistido, ya que una segunda persona ayudó a la ortotanasia. Este término se designa a la muerte justa, su tiempo en su momento, sin prolongaciones de vida ni retrasos de la muerte. Pues no dejar que sufra de más ni que viva menos el paciente. Aunque pues claro, como todo esto tiene que ser una decisión muy difícil. La pendiente resbaladiza es un argumento utilizado frecuentemente por quienes se oponen a la posibilidad de despenalizar la eutanasia solicitada y el suicidio asistido. Esto básicamente va, pues como lo dice su nombre, pues hasta arriba está a que no se incite al tratamiento del soporte vital.
y va cayendo hacia retirar todos los tratamientos de soporte vital indicados, después baja más, aliviar síntomas aunque se pudiera acelerar la muerte, en un escalón más abajo suicidio asistido, bajando un poco más eutanasia, y hasta el último es eutanasia involuntaria, que esto es como en un grado de mayor a menor, que es lo que quieren evitar los que se oponen a despenalizar la eutanasia y demás. Los argumentos: casos no previstos en la ley, casos de interpretación demasiado laxa de los criterios de la aplicación de la ley, situaciones de presión ambiental en la que el paciente se vería abocado a adoptar una opción que no tiene clara. Se podrá llegar incluso a un cambio de paradigma, pensando de ser una forma excepcional de acabar la vida a convertirse en forma habitual de terapia terminal. A continuación mostramos una tabla con argumentos a favor y en contra de la eutanasia, obviamente. En argumentos a favor es el derecho a la muerte digna, expresada expresamente por quien padece sufrimientos atroces, el derecho de cada cual a disponer su propia vida en uso de su libertad y autonomía individual, el progreso que representa suprimir la vida de los deficientes psíquicos profundos o de los enfermos en fase terminal, ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente humanas. La manifestación de solidaridad social, que significa la eliminación de vidas sin sentido que constituyen una dura carga para los familiares y la propia sociedad. Y como siempre va a haber argumentos a favor, siempre vamos a encontrar a alguien que se va a oponer, aunque bueno, desde mi punto de vista yo diría que si está en un caso muy grave, yo preferiría estar a favor de la eutanasia, ya que ni siquiera está viviendo dignamente y solo sufre, ahora sí que más bien no tendrá necesidad de sufrir si nos dan esta posibilidad. Pero y quienes se oponen a la eutanasia, más que nada porque lo encuentran inmoral quitarle la vida a alguien, bueno, y sobre todo si no es tuya. Pero es un poco delicado este tema. Sigamos con los argumentos en contra. Es el dolor y su aspecto subjetivo. El sufrimiento forma parte de toda la vida humana. La provocación de la muerte de un semejante, por muy compasivas que sean las motivaciones, es siempre ajena a la noción de dignidad de la persona humana. Los médicos tienen el deber sagrado de preservar la vida, por lo que aceptar la eutanasia sería una falta grave a la ética profesional y hasta personal, se podrá decir. Según la legalización podría tener como consecuencia que llegaran a cometer actos criminales en pacientes que no han expresado su consentimiento o bien son incapaces de expresar su deseo de morir. Pues este último punto tiene mucha verdad. Como siempre, algo mayor va a estar llamando, o va a estar como tirando de los hilos para hacer cosas injustas, con lo que se podrá decir que es una buena causa. Ejemplos de casos donde se aplica la eutanasia. Con el primer ejemplo tenemos un paciente de cáncer avanzado con dolores extraordinarios que no son calmados por analgésicos, sin perspectiva de mejora. En la actualidad se consideran más de 8,000 personas que mueren con dolores terribles en los Estados Unidos, a pesar del progreso de los analgésicos. Pues en este caso, es como comentaba anteriormente, desde mi punto de vista, en este caso yo sí optaría por la eutanasia, ya que solo
están medicando, pero como ven que no tiene mejora, solo como se prolongan su agonía más bien. Y pues qué sentido tiene. Pero también tendríamos que esperar a lo que nos dice el paciente. Pasamos al siguiente ejemplo. Otro ejemplo es cuando un paciente en coma profundo o vida vegetativa irreversible, según todos los conceptos neurológicos. En esta situación, al menos teóricamente, el paciente no está sufriendo, pero no podemos ignorar el aspecto emocional, financiero y social que esto representa para su familia y comunidad. Es sabido que un paciente hoy en día puede sobrevivir en coma más de 35 años, entonces es difícil tomar la decisión a sus familiares porque pues está representando un gasto a la familia, aunque tal vez quieran que despierte, pero pues no es bien sabido cuándo vaya a hacerlo. Entonces esto representaría pues gran gasto a la familia. Ejemplo C. Paciente que sabe que es portador de una enfermedad incurable que va a aniquilarlo lentamente con gran sufrimiento físico y psicológico. Un claro ejemplo hoy en día pues es la enfermedad del SIDA, ya que va acabando poco a poco con la vida del ser humano y muchas veces quiere eh, con la ayuda de la eutanasia quitarse la vida o pedir ayuda para terminar con su vida. Otro ejemplo, paciente cuadriléptico para quien la calidad de vida restante es inaceptable después de la larga discusión con su familia, su consejero espiritual y el equipo médico. Entonces pide ayuda para terminar con su vida, ya que pues actualmente esa persona ya no está viviendo la vida que él desearía y por eso quiere terminar con ella. Entonces todos los ejemplos expuestos anteriormente tienen un hecho en común, la muerte. Y ella es deseada tanto por el paciente o por su familia. Y es lo que nos lleva a una discusión que se lleva en la actualidad sobre si aprobar la eutanasia en algunos países, que ya se aprobó, o no, ya que la vida es muy importante para sus seres queridos o simplemente no quieren dejar que una persona muera. Y bueno, aquí hay algunos países donde la eutanasia es legal. En Europa los países que tienen legalizada la eutanasia son Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Holanda fue el primer país en permitir la eutanasia. En América los países que permiten la eutanasia es Colombia y Canadá. En Holanda está permitido tanto la eutanasia como el suicidio asistido, con una edad mínima de 12 años. Es necesario un sufrimiento inaguantable, sin perspectiva de mejora, para aplicarlo. Es obligatorio que un médico informe al paciente sobre el diagnóstico y el pronóstico y que se consulte a otro facultativo que corrobore que se cumplen los requisitos. Si existe sufrimiento psicológico, ha de intervenir un tercer médico o psiquiatra. Y bueno, vamos a ver un pequeño video sobre lo que es la eutanasia en Holanda. Y vamos a terminar en Holanda, pues el gobierno está analizando ampliar el derecho a la muerte asistida a las personas que no estén enfermas. Holanda legalizó la eutanasia en el año 2002 y solo el año pasado se aplicó a más de 5.000 casos. Veamos. 14 años después de haber legalizado la eutanasia, Holanda quiere ir un paso más allá y regular el suicidio asistido para los ancianos que consideren que han vivido demasiado. Los ministros de Sanidad y Justicia indican en una propuesta que han enviado al Parlamento que no hay salida para quienes no desean vivir y es legítimo que reclamen ayuda. Holanda fue en 2002 el primer país europeo que legalizó la eutanasia. Después lo han hecho Bélgica y Luxemburgo. Dos médicos deben confirmar que no hay alternativas para el enfermo ni posibilidades de mejora y que su sufrimiento es insoportable. Pueden solicitarla a los mayores de 12 años. Solo el año pasado recurrieron a ella 5.516 personas, casi el 4% de los fallecidos en el país. Más del 70% tenían cáncer. Los defensores del suicidio asistido, como la Asociación para el Fin Voluntario de la Vida, sostienen que para quienes se han cansado de vivir es una solución frente a medidas drásticas como dejar de comer y beber. Pero otros interpretan que se está diciendo a las personas mayores que sobran, lo que puede aumentar su ansiedad.
Según un estudio publicado a principios de año, 2/3 de los holandeses están a favor de soluciones para que los ancianos que lo deseen pongan fin a su vida. Incluso algunos jueces han sido comprensivos con personas que han ayudado a morir a familiares. Bélgica también aprobó la eutanasia en 2002, junto a una ley de cuidados paliativos y otras sobre derechos de los pacientes. El requisito es un sufrimiento físico o mental insoportable. En caso de los niños, deben estar en estado terminal. La norma no distingue entre eutanasia y suicidio asistido. Aquí podemos ver una pequeña gráfica donde vemos que al transcurso de los años la eutanasia fue llevada a cabo pues a diversos pacientes que ya estaban en etapa terminal o que tenían alguna enfermedad que le estaba afectando tanto físicamente como psicológicamente. Y bueno, aquí a continuación veremos un video cuando Bélgica practica por primera vez la eutanasia a una menor. Bélgica practica por primera vez la eutanasia a una menor. Legalmente es posible desde 2014, siendo el primer país en no fijar una edad mínima, como Holanda, que limitó esta controvertida práctica a partir de los 12 años. El hecho de que Bélgica haya esperado más de 2 años en aplicar la ley demuestra, según el presidente de la Comisión de Control, que está reservada a casos desesperados. Afortunadamente son pocos los menores que se encuentran en fase terminal y los doctores han utilizado un viejo método. Concretamente, han sumido al paciente en un estado de coma artificial hasta el final, lo que conocemos como la sedación paliativa, asegura Wim Destelmans. La normativa establece que los menores deberán solicitar ellos mismos la muerte asistida en varias ocasiones, contar con el acuerdo de sus padres y someterse a una evaluación psicológica. El hecho de que hayamos creado esta posibilidad permite que mucha gente confrontada a enfermedades incurables pueda hallar la paz, porque ahora se dice, puedo solicitar la eutanasia, aunque eso no quiere decir que vayan a formular la petición, solo el hecho de que puedan hacerlo, eso alivia a mucha gente, explica el senador Jean-Jacques de Gouge. Los supuestos que acoge la ley son muy restringidos, solo en caso de que los pacientes padezcan un sufrimiento físico insoportable y su muerte a corto plazo sea inevitable. Luxemburgo. El país aprobó en 2009 una ley de cuidados paliativos, eutanasia y suicidio asistido. Se puede aplicar solo a mayores de 18 años con una enfermedad incurable que conlleve un dolor insoportable y constante sin esperanza de mejora. Cabe resaltar que a los niños no se les puede aplicar eutanasia, ya que son menores de edad. La eutanasia en Canadá comenzó con un proceso en el año de 2014 cuando Quebec aprobó una ley sobre los cuidados al final de la vida. Al año siguiente, el Tribunal Supremo insta al legislativo a hacer una norma, algo que sucede en 2016. Esta ley permite la eutanasia a mayores de edad, conscientes y competentes, con una enfermedad, discapacidad o afección graves e incurables, un declive avanzado de capacidades y sufrimiento físico o psíquico imposibles de aliviar. Aquí tenemos un video sobre cómo es que Canadá aprueba el suicidio asistido en el año de 2015, que se lo vamos a dejar en la presentación que va a estar disponible en Drive. Bueno, en Colombia, el país reconoce el derecho a morir como uno fundamental hasta 1997. El homicidio piadoso tenía penas atenuadas. En 1998, el Tribunal Constitucional dictamina: el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y solicita que le ayuden a morir. Sin embargo, hasta 2015, con una nueva sentencia del tribunal, el Ministerio de Sanidad no aprobó una resolución para cumplirla. Se puede aplicar a mayores de 6 años con una enfermedad en fase terminal. En fase terminal estamos hablando como, no sé, de un cáncer o algo que sepamos que ya no es irremediable con tratamientos médicos o quirúrgicos.
Aquí igual les dejamos un video que va a estar disponible en la presentación en Drive. Ahora, países que despenalizarán la eutanasia. Tenemos en este caso a Portugal y España, además de que Nueva Zelanda lo va a someter a un referéndum. Los comunistas portugueses rechazan la eutanasia. En este caso, de igual manera, es un video que estará disponible. También está la eutanasia en España. Y que aprueba la eutanasia en el Parlamento de Nueva Zelanda. Ahora bien, la eutanasia en México. Durante varias legislaturas, diputados federales y senadores han presentado iniciativas de ley para regular la eutanasia a voluntad anticipada. Aquí tenemos algunos números de legislaturas, pero sin embargo en todas ha sido rechazada la iniciativa. Esto ya de que México defiende el derecho a la vida de cualquier individuo de cualquier individuo que permanezca en este país. Es por eso que aún no se ha vuelto ahora sí que se puede decir aceptable la eutanasia aquí en México. Ahora, ¿qué es lo que dice el pueblo mexicano? De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la mayoría de los mexicanos está a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, y quisieran que se modificaran las leyes para normar su práctica y evitar tanto dolor al momento de la muerte. De igual manera, acá les dejamos un video en el cual trata sobre ese tema. Y a mi parecer, regresándonos nuevamente a cuáles son las opiniones del pueblo mexicano. Yo digo que sí debería de ser aprobado en México, ya que hay muchos aspectos que influyen. Uno de ellos sería la economía. Para mantener a un enfermo de una enfermedad terminal o que sea crónica degenerativa, se necesita tener la economía suficiente para intentar mantenerlo con vida por más tiempo. Desgraciadamente, como México es un país, se puede decir, en vías de desarrollo, no existe tanto esa economía para sustentar los gastos. Además de que en cualquier otro país como en México, cuando una persona está enferma y ya no quiere continuar con su tratamiento, se tendría que decir como de mantenerse aún con vida, sufre dolor. Y la mayoría de las personas lo que ya quiere es dejar de sentir ese dolor. Ahora, la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad en 2016 llevó a cabo una encuesta nacional en viviendas del país con los siguientes planteamientos. Inciso A. Un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, si el paciente lo pide, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que su médico lo ayude a morir aplicándole directamente una dosis letal de medicamento? En este caso, están de acuerdo el 58.3% de los que fueron como encuestados, y están en desacuerdo o en contra el 41.7%, que eso nos da un total de 100. Inciso B. ¿Cree que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo desean? A favor está el 71.3% y en contra está el 28.7%. Ahora, la distanasia es lo contrario de la eutanasia, es decir, la prolongación inútil de la vida que agoniza, la pretensión de alejar todo lo posible el momento de la muerte, utilizando todos los medios técnicos al alcance aunque no exista esperanza de curación. Esto, como podemos observar y leer su definición, es más que nada
mantener con vida a un enfermo en contra de su voluntad. Supongamos, tenemos a un familiar que pues ya está se puede decir, en fase terminal, por así decirlo, y se le aplican tratamientos médicos muy fuertes que también deshabilitan su sistema inmunológico. Por tanto, le están causando daño y nuestro familiar está sufriendo. La disthanasia aquí entra en que, por ejemplo, si los familiares toman la decisión de que siga el tratamiento con la esperanza de una mejoría, pero el paciente está sufriendo aún. O sea, es lo contrario, es como seguirlo manteniendo con vida. Otro ejemplo sería un paciente en coma. Ahí el paciente no siente... Bueno, yo había investigado algo de que cuando está en coma, pues el cuerpo está en reposo y no tiene sensaciones y demás. Hay casos en los que pues se mantienen en coma por diversos años y aún así los familiares pues están con la esperanza de que aún pues se recupere, ¿no? Pero son muy pocos los casos en los que esto sucede. Aquí tenemos las bibliografías de donde tomamos toda la información. Y bueno, en conclusión, para mí la eutanasia es la forma en que cuando alguien está enfermo o ya no quiere vivir, es como decida terminar su ciclo aquí de vida. Existen diversos factores por los cuales quieren practicar la eutanasia. Normalmente cuando todos hablamos de esto, nos referimos a que alguien está enfermo, o que ya no tiene como solución, pero sin embargo también existen personas que pues simplemente ya no quieren estar aquí con nosotros con vida. Y de ahí también se desencadenan varios factores, que la depresión, que la ansiedad, que se sienten solos, que ya no encuentran solución a sus problemas. Pero a mi parecer, cada quien es responsable de sus actos, cada quien elige qué hacer y cómo hacerlo. No podemos obligar nosotros a alguien a algo que no quiera hacer. También no podemos decidir por la vida de alguien. Esto en el caso de los enfermos. No podemos decidir si dejarlo con vida y que siga sufriendo o viceversa, de que esté enfermo, vaya recuperándose y nosotros de cierta manera digamos, no, pues es que ya sentimos nosotros que no está dando resultado ningún tratamiento y pues ya lo queremos dejar de sufrir. Es por esto que cada quien toma su propia decisión. Podemos observar esto en los países pues más desarrollados que México, en los cuales se les otorga a cada persona la elección de que si quiere seguir viviendo o no. Esto ya es bajo responsabilidad de cada quien. Como lo vuelvo a repetir, cada quien se hace responsable de sus actos. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte, perdón. Espero que para ustedes haya sido interesante este tema, ya que alguno de nosotros alguna vez ha sufrido esto de decidir por la vida de alguien, solamente que aquí no podemos decidir nosotros. Esto está establecido por las leyes. De hecho, no está ni siquiera establecido una ley que permita la eutanasia en México. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias.